A principios del siglo XX, la psicología se encontraba en una especie de renacimiento. Europa había pasado por una guerra, y ahora comprender el comportamiento del hombre y hacer una enseñanza especial para que no vuelva a suceder era vital. No les terminó saliendo muy bien. No le tuvieron que haber puesto Primera Guerra Mundial si no querían una secuela, no sé. Hablando en serio, entender el funcionamiento de la mente era muy importante y una ciencia poco explorada vivirá unos años dorados, con grandes descubrimientos. Pero lo malo es que este laboratorio no tiene límites. Cualquier persona puede formular sus propias ideas, y no existían organismos que regulen sus hipótesis o experimentos. En general, cuando algo cuadraba y se escribía en un libro, ya se daba como aprobado. Es así como John B. Watson pudo formular su teoría del conductismo. La humanidad contó con muchas personalidades malignas que hicieron cosas atroces. Los psicólogos no entendían cómo puede ser que una misma especie pueda crear mentes tan perturbadas. Entonces se comenzó a pensar de dónde salían estas ideas autoritarias. Watson decidió ir a la raíz, acotando que la formación más temprana era la causa del accionar del ser humano. Lo aprendido a edades muy pequeñas cambiaría la forma de ver el mundo. Por un lado estaba en lo correcto. Lo peor fue cuando lo puso a prueba. El método científico estará súper bien, pero de nuevo, si no se regula puede terminar siendo un crimen bastante serio. Watson elaboró un experimento para condicionar a un bebé a temerle a una rata. Se apoyaba en las teorías de la adaptación y libros de Darwin y Pavlov, pero iba a ser el primero en ponerlo a prueba con un ser humano. Para Pavlov se pueden activar y controlar comportamientos que fueron heredados de generaciones en generaciones de los animales, y condicionar a una reacción ante un estímulo. Pero Watson decía que se podían crear nuevos comportamientos desde cero si se usaban las herramientas adecuadas. El experimento era sencillo. Cada vez que el niño se acercaba a las ratas, sonaba una barra de acero que asustaba a ambos. El chico se terminaba alejando gradualmente, siendo condicionado a temerle, pero comenzó a tener las mismas actitudes a otros animales. Esto significaba que el comportamiento se sostuvo y se generalizó, ya que no solo se asustaba con la rata. A Watson no le terminaba de importar los comportamientos en sí, y tampoco el funcionamiento de la mente, porque teorizaba que eran una reacción de estímulos pasados, una forma de explicar el método científico que transformaba la psicología en una especie de ciencia objetiva y exacta. Como dije, varias mentes intelectuales fueron creando una concepción de funcionamiento de la mente humana, pero la tarea era cuestionable. La única forma de entenderla era con pruebas, y a veces estas investigaciones pueden irse de las manos, pero ser respaldadas, en teoría, por una necesidad de conocimiento, aunque sea por medio del ser humano. La oscuridad de los colores es una novela que toma lugar en Argentina en 1910. Es una historia policial de un periodista al que le encargaron investigar sobre un grupo de chicos que fueron secuestrados todos la misma noche en su primer año de edad y que misteriosamente volvieron a sus hogares 25 años después. Es una novela de misterio, pero el misterio va variando cada pocas páginas. Al principio es ¿qué le pasó a estos chicos? Pero poco después de empezar la lectura lo sabemos. Son secuestrados por un hombre llamado Andrew, que quiere llevar a cabo un experimento donde pondrá a estos 5 chicos en distintas situaciones y entornos durante toda su vida, para saber cómo se desarrollan. El libro separa la investigación con fragmentos cronológicos del punto de vista de Andrew y de cómo avanza el experimento. Dice que para no apegarse a ellos como nombres les puso colores. A Verde le proporciona toda la información y estudios posible. Quiere hacerlo la persona más inteligente, que no se vea influenciado por otros aspectos del mundo. Azul es la única niña y la encierra en un cuarto completamente blanco y busca testear el efecto de las drogas psicodélicas en ella, con el fin de saber el efecto que tendría ingerírselas desde temprana edad, con el objetivo de que alcance un estado mental superior abriendo su mente por medio de estas drogas. Marlon es un niño al que condicionará a creer que es un perro, viviendo con una familia canina en un galpón, sin ropa, sin aprender a hablar o leer y caminando en 4 patas. Con Negro quiere probar los límites del ser humano, apresándolo en un cuarto oscuro y asegurándome de que todo lo que conozca sea violencia.
creando una máquina de matar humana, recibiendo palizas de los miembros de la investigación y apenas siendo cuidado y alimentado. Y Blanco, otro niño secuestrado que Andrew usa como comparación, ya que lo destinó a tener una vida normal. El libro detalla los procesos del experimento y también de la personalidad de Andrew. Sus estudios y personajes se inspiran de los científicos y psicológicos de principios del siglo, y toda su investigación es una exageración de los medios que se usaban para estudiar la mente humana. Andrew es mostrado como alguien soberbio que se cree con el poder de maltratar a los niños y dirigir sus vidas, al igual que a sus compañeros. La novela maneja muchos tiempos, la infancia de los niños y la actualidad, donde el protagonista descubre paso a paso parte de lo que ya sabemos. Conocemos algunas versiones adultas de los personajes, pero no tanto para verlos como eso, personajes, sino que son consecuencias de las acciones de Andrew. El libro también ayuda a entender un poco por qué lo que decía Watson era verdad. Las acciones en el ambiente donde vivimos en edades tempranas moldean nuestra forma de ser, pero no fue hasta más tarde que gente menos sádica se dio cuenta de que las consecuencias ante una mala experiencia en estas épocas era negativa, y que se comenzó a llevar a cabo métodos de diagnóstico más seguros. Síganme que acá se complica. Los primeros años de la infancia son los más importantes y frágiles, ya que durante la formación de nuestro cerebro, hasta llegar a estar completo, los traumas y faltantes quedan en el medio de estas formaciones, haciéndolos partes vitales de nuestra vida. Esto ya no lo decía Watson, sino que fue teorizado y popularizado por Freud, que es más o menos el Jesús de la psicología. Algo bueno de la psicología es que saben del buen cine, porque los estudios de Watson le dieron mucha fama. Su libro de conductismo hizo que varias familias implementaran sus técnicas, como el no contacto con los hijos, sin saber que sería algo malo. Watson, para darle aún más legitimidad, lo probó con sus 4 hijos, generando una vida llena de problemas para estos mismos al ser adultos, con dificultades físicas y emocionales. Y al final de su carrera, Watson se arrepintió de sus estudios y reveló su difícil infancia, confesando que tenía una necesidad de ser un buen padre y que su teoría lo ayudaría, pero terminó perjudicando la vida de sus hijos, para siempre. Watson decía que se podía convertir a un niño en cualquier cosa desde su crianza, usando métodos de condicionamiento, pero su propia familia sufría adicciones y problemas mentales. Entonces, ¿esto le pasó a sus hijos por ADN o debido a su crianza? Bueno, la oscuridad de los colores teoriza y hace bastante bien en echarle la culpa a Andrew. Todos los niños eran de familias extranjeras y fueron elegidos con tal de que la policía no ayude a sus padres, debido a su proveniencia. La novela dice algo sobre el panorama de la ciudad de Buenos Aires, pero se centra mucho en la historia. Andrew es un personaje desagradable, con un complejo de Dios y Salvador que se trabaja desde el primer momento. Mientras vemos la caída de los niños en estos experimentos, también visualizamos en Andrew un ego que no deja de crecer. Se ven intencionadamente actitudes que reflejan aún más esa crítica a los psicólogos. Andrew compara la vida de verde y blanco, diciendo en varias oportunidades su desprecio por el segundo, ya que no es una creación suya, sino que está moldeado por la sociedad y no puede sacar el mérito. También se excusa en hacer el experimento por ciencia, con un falso amor por estos niños, los cuales son ejemplos de extremos morales a los que puede llegar el ser humano, y cómo esto termina afectando a estos mismos investigadores. Se creen que Watson no se sentía Dios, diciendo que podía transformar a cualquier persona lo que quisiera. La novela hace un gran trabajo creando a estos personajes, y dejé mucho sin decir para invitarlos a leerla. Es una lectura muy ligera, es una novela para escuela, pero conectar esta historia con conceptos más complejos le da una nueva luz. Y además les dejo a ustedes de tarea que me contesten por qué Watson quería crear esta fórmula matemática para la crianza. ¿Era porque le venía mal la genética o por una necesidad propia que se generó en su crecimiento, viendo a esa familia problemática? Se los dejo a ustedes. Nos vemos la próxima.